Hola, ¿qué tal? Pues Dios nuevamente nos ha dado la oportunidad de encontrarnos para prepararnos para este encuentro, especialmente en este gozo ya de Pascua. Y me gustaría saludarlos como he saludado a mi comunidad. Cristo ha resucitado. Esa es la noticia y ese es el saludo que debe de tocar nuestras vidas y se responde verdaderamente ha resucitado. Sí, que en todos ustedes, ¿verdad?, tengamos esta experiencia en estos ahora 50 días de meditar, de de venir de este desierto, de venir de nuestras penitencias cuaresmales, de venir con la certeza de ser purificados y iniciar una vida diferente, una vida nueva desde la perspectiva del resucitado. Y como nos vamos a ir dando cuenta en las lecturas, esto no es de un día para el otro, sino que incluso en las mismas lecturas que nos van a ir acompañando van a decir que este va a ser un proceso. Obviamente hoy es jueves en donde estoy grabando este video, pero si tienen la oportunidad de leer los evangelios de la octava, es decir, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, es un banquete excelente, se los recomiendo como vida espiritual, ¿verdad? En donde se colecciona todas las apariciones de Jesús. Vamos a prepararnos para este segundo domingo y recuerden que el primero, el segundo y el tercero nos hablan de estas apariciones de Cristo resucitado, pero a partir del cuarto, siempre el cuarto, nos va a ayudar la iglesia a mirar a ese Cristo, pero como el buen pastor, y se celebran el día de las vocaciones, y después ya el quinto, sexto y el séptimo vamos a entrar al corazón de Juan, del Evangelio de San Juan, donde nos va a exponer los discursos donde Jesús está en la última cena. Este es un gran banquete lo que la iglesia nos concede en este tiempo pascual. Bien, pues lo vamos a tomar. Este evangelio viene del capítulo 20 de San Juan. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 20, del versículo 19 al 31. Son dos pasajes, prácticamente es la misma tarde del domingo de la resurrección y 8 días el domingo siguiente a partir del domingo de la resurrección. Entonces, la iglesia ha captado este evangelio en su dinámica de hacer el hincapié desde el primer domingo que celebramos a este segundo domingo y miramos qué hace Jesús y qué hacen los discípulos. Es muy conocido, pero voy a hacerle lectura atenta. Me empiezo desde el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Al atardecer, en ese mismo día, el primero de la semana, si no es el séptimo, sino el primero de la semana, en nuestro calendario sea el domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Bien, el año pasado, cuando hablaba de preparándonos para este segundo domingo, hacía mucho el énfasis acerca de la paz, que en estos tres que dice, saluda 3 veces, la paz esté con ustedes, ¿sí? Esas 3 veces, y yo les hacía la referencia allá a Juan, ¿verdad? A mismo Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 14, en el versículo 27 les hablaba de eso, ¿no? Y en ese capítulo 14, si recuerdan un poco, vamos a ir para allá, en el capítulo 14, versículo 27, Jesús les dice, les dejo la paz, les doy la paz, pero no como el mundo. No se inquieten ni temen. Y dice, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto, ¿verdad? Antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Y aunque lo voy a hacer más breve el día de hoy, ¿verdad? Porque podemos ir a ese video. Ahí está ese ámbito. Jesús no tan solo saluda como todos los judíos que dicen el saludo shalom, que es la paz contigo, es shalom, ese es el saludo, sino que también les habla, les recuerda, dice, cuando les da la paz, entonces Jesús utiliza esas palabras diciendo, recuerden, yo se los había dicho, que esto tenía que suceder. Y entonces les saluda, y de manera que ese saludo, ese anuncio de paz, les va a recordar, va a ser el enlace entre lo que les había dicho en la última cena y ahora lo que estaba cumpliendo una realización. Y recuerden otro elemento, dice, para que ustedes crean. Y este es el tema, así termina nuestro evangelio diciendo eso. Dice, para que tengan y creyendo tengan vida eterna. Y este es el tema, el creer. Quiero remitirme al catecismo de la Iglesia en el número 150, me parece, en el número 150, en ese número da la definición de la fe y que me parece ser que es excepcional cuando habla exactamente de la fe, porque habla de 2 aspectos, ¿sí? En el número 50 del catecismo dice, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparable el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado, ¿sí? Me encanta esta definición porque habla de que la fe, antes de ser algo que yo creo, algún dogma, alguna doctrina, en especial es mi adhesión personal, ¿sí? Del hombre a Dios. Eso es ante todo, esa es la confianza, es decir, en lugar de decir, creo, podríamos decir, confío en ti, ¿sí? Esa adhesión personal del hombre a Dios. Y además es un asentimiento, acepto libremente la verdad que me está siendo revelada. Y esto es lo que estos textos, de este texto especialmente, nos hace eco. Quiere que recibamos, que adheramos, que juntemos nuestra vida, todo nuestro ser a Dios, a Jesús, y también que le creamos lo que nos dice. Entonces, con esta dinámica, con este concepto de la fe, ¿verdad? Y en este concepto de la paz, volvamos a ver, dice, al atardecer. Recuerden, en esta parte del atardecer estamos hablando de cuál día es, el número 8, es decir, después del 7º día, que sería el día primero. Y si vamos al Génesis, recuerden que los días del Génesis comienzan por la tarde. Atardeció
y amaneció y fue el primer día. Entonces nos está narrando que en este atardecer está hablando de un primer día de la semana, el primer día de la semana, que comienza en la tarde y que Dios inaugura, Jesús inaugura con su presencia, y que de alguna manera, recuerden que cuando estamos en el Génesis, cuando vamos para allá atrás en el Génesis número 1, nos va a decir que al principio, ¿sí?, Dios creó el cielo y la tierra estaba informe y vacía, que no tenía forma, que tenía vacía, estaba vacía, y que las tinieblas cubrían el abismo. Y dice, y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Y vemos cómo exactamente esa figura del Génesis se presenta aquí. Viene la presencia de Dios, ya está, ¿sí? Porque Dios es el principio y es el final, el alfa y el omega. Y entonces viene este principio para algo nuevo, que es para la iglesia, ¿sí? Viene la iglesia. Y entonces dice, al atardecer de ese día, ¿sí? Es decir, que comienza el primer día, ¿sí? Un nuevo día, el primer día de la semana. Dice, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos. Nuevamente encontramos, no había forma. Los discípulos, nos vamos a dar cuenta que no están completos, que están vacíos, que no hay alegría en su corazón y que hay tinieblas. Y entonces ahí es donde Dios irrumpe en su presencia, y no tan solo irrumpe como el Jesús resucitado, sino irrumpe con la acción de su Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, dice, entonces dice que estaban ahí a puertas cerradas, y dice que el por qué estaban con puertas cerradas es porque ellos tenían miedo. Y entonces irrumpe Jesús con la paz esté con ustedes, recordando el capítulo 14, versículo 27, 28 y 29, donde les concede esa paz, no como el mundo lo da, sino esa paz que busca creer de lo que le acontece a Jesús, pero que además busca que nosotros creamos en Él. Y entonces dice aquí, mientras decía esto, les mostró las manos y les muestra el costado, y los discípulos se llenan de alegría. Este es algo excelente, esto es un rasgo muy importante que no debemos de perder. Es decir, lo reconocen, ¿sí? Lo reconocen. Es el primer momento en que los discípulos reconocen. Ya Juan nos habla en el capítulo 20, cuando fue Magdalena, ¿verdad? María Magdalena les dio el anuncio, corrió Pedro y Juan. Juan llegó antes, pero no entró. Pedro entró. Y dice que cuando Juan entró, dice, vio y creyó, ¿sí? Y entonces, pero no vieron, solamente lo que vieron fue la tumba vacía. Pero Juan es el primero que cree. María después se queda llorando, como vamos a ver en el capítulo 20, ¿verdad? Si lo pueden leer completo, y es lo que hemos venido leyendo en esta octava de Pascua. Y después María Magdalena va a encontrarse, es decir, Dios va llenando las fes, va completando la fe de la persona. Y entonces aquí dice que se llenan de alegría los discípulos, pero vamos a darnos cuenta que a pesar de que se dice los 12, no están los 12. Primero, porque nos hace falta Judas, lo sabemos. Segundo, porque nos va a decir el texto que no está Tomás, ¿sí? Y entonces dice que se llenan de alegría cuando vieran al Señor. Pues esa va a ser la confesión de María Magdalena. He visto al Señor, ¿sí? Y ahora los discípulos dicen, hemos visto al Señor. Y ese va a ser el anuncio pascual. Cuando decimos Cristo ha resucitado, tiene que surgir de la experiencia de he visto a Jesús. He visto a Jesús. Me gustaría guardar un poquito esto, que lo mantengamos ahí. ¿Cómo se ve Jesús ahora? ¿Cómo se ve Jesús ahora? ¿Cómo podemos ser testigos de esa resurrección? Atención, ahí lo dejamos para poder responder al final de esta reflexión. Y entonces dijo, Jesús nuevamente dice, la paz esté con ustedes. Entonces, esa reafirmación, y ahora podrán aceptar esa paz. Tenían miedo, irrumpe, pero lo ven, cuando ve las manos y el costado. Y recordemos, esto tiene que ver mucho con lo que le sucedió a Jesús. Aquí vemos algo bien importante. Los discípulos, vemos que en los relatos no están solamente está Juan, pero sí sabemos, pero con esta experiencia es que los discípulos supieron que fue crucificado y supieron que le enterraron la lanza. Y entonces Jesús
hoy se los enseña, soy yo. ¿Sí? A ese que ustedes no lo miraron, pero que supieron, ¿verdad?, que fue crucificado y que para cerciorar su muerte le han clavado una lanza en el costado. Ese cuerpo aquí está y ha sido glorificado. ¿Sí? Entonces me gusta mucho como los teólogos dicen que es Jesús, pero no es Jesús. Es decir, es Jesús, pero no solamente ha vuelto a la vida y se les han cicatrizado sus huellas. No, es Jesús el crucificado, pero que posee una vida nueva. Y entonces de aquí va a ser bien importante que el testimonio de San Pablo, cuando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, habla de esa experiencia. ¿Qué significa eso resucitado? Capítulo 5, versículo 17, segunda de Corintios, dice así: el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Entonces, eso es precisamente cuando nos damos cuenta de la resurrección de Jesús, estamos hablando de algo nuevo, de algo nuevo. Es decir, que siendo la misma persona, pero es algo totalmente nuevo, de alguna manera, por eso María Magdalena y algunos discípulos no alcanzan a reconocer a Jesús, porque es Él, pero viene de una manera totalmente nueva. ¿Sí? Por eso Juan va a decir en sus cartas, ¿verdad? Y también Pablo, ¿verdad? Ahora vemos en tinieblas, pero no sabremos cómo vamos a ser y cómo será la eternidad, porque ahí seremos totalmente nuevos, habrá una reconstrucción. A veces en los funerales me gusta recordar estas palabras, ¿no? Me gusta decir, les aseguro que cuando muramos nosotros, cuando llegue nuestro momento y querramos reunirnos con nuestros seres queridos después de que Jesús y María Santísima nos dé la bienvenida, no vamos a reconocer a nuestros seres queridos. Ellos se van a tener que presentar con nosotros porque estarán de una manera increíble, nueva, totalmente, no diferentes, sino son de una manera que no tengo palabras para explicar, ¿sí? En lo que Dios los ha completado, nos ha sanado. Esta es nuestra esperanza por la cual debemos, ¿verdad?, adherir nuestra vida, debemos de creer. Y entonces ahí viene un rasgo muy importante. Continuamos con la lectura y va a decir: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Estas palabras, que hoy no tendré el tiempo de profundizarlas, son increíbles y son claves en la ordenación sacerdotal, ¿sí? Estas palabras son claves. Así como el Hijo es enviado, el Hijo recibe la misión, y la misión es del ungido, y que es su sacerdocio, como el de Melquisedec. Así también Jesús resucitado envía a sus discípulos el resucitado con su presencia. Con su presencia. Ellos serán un nuevo signo de la presencia del resucitado. Los sacerdotes, el obispo, son esa presencia de Jesús resucitado. Por eso, voy a decir un corte comercial, por eso el sacerdote siempre saluda. El obispo tiene propio decir: la paz esté con ustedes. Pero los sacerdotes decimos: eso es propio del señor obispo, ¿sí? De los obispos, solamente ellos saludan así en la Eucaristía. Los sacerdotes decimos el saludo como: el Señor esté con ustedes, ¿sí? Y de alguna manera, a veces yo creo que este saludo no se ha asimilado, no se ha entendido del todo, porque generalmente, a excepción del Evangelio, en el Evangelio el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Dice las rúbricas, ¿verdad?, las leyes de la liturgia, que no debe extender las manos del sacerdote para dar ese saludo. Simplemente decir: el Señor esté con ustedes, con las manos juntas. Pero fuera de ahí, el sacerdote, cuando saluda al inicio de la misa, va a decir: el Señor esté con ustedes, y va a hacer las manos así. También cuando se habla el prefacio: el Señor esté con ustedes. También cuando Él nos vaya a dar la bendición al final: el Señor esté con ustedes. También cuando nos da la paz del Señor esté con ustedes. Sí, esos elementos dice que el sacerdote con las manos extendidas va a decir: el Señor esté con ustedes. Yo he visto mucha tendencia de muchas personas que, sin entender esto, dicen:
y con tu espíritu. Así, y con tu espíritu. ¿Sí? En inglés antes se decía, and also with you, y también contigo. Y hoy se dice, y con tu espíritu. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y el discípulo, pues también contigo. Ese deseo también. Este saludo, y me gusta mucho cómo el abad Jeremy, de aquí de Oregon, lo ha explicado muy bonito en su libro ¿Qué pasa en la Eucaristía? Lo ha explicado que ese saludo es el saludo del resucitado. En el sacerdote es Jesús, se hace presente el resucitado y da ese saludo, el Señor esté con ustedes. Es decir, que el Señor resucitado esté en esta comunidad. Y entonces nosotros, el laico, con las manos así, va a decir, y con tu espíritu. Es decir, le dice al sacerdote, sé ese canal de gracia para mí. No es, y también contigo, que también esté contigo. No, sino el laico cuando responde, y con tu espíritu, significa, reconozco que está en ti y que va a actuar en ti en este momento, Jesús en una presencia única y sacramental que solamente como ordenado que has recibido no los puedes compartir, ¿sí? Entonces sería, y con tu espíritu, como el amén, ¿sí? Amén. Estás aquí y eso nos da la seguridad, la certeza de que Jesús resucitado está aquí con nosotros y Él nos explicará las Escrituras y nos partirá el pan. Ese es el saludo. Y entonces aquí dice, por eso dice, así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esa presencia. Y después va a decir algo muy importante. Al soplar esto, ya me comí la palabra. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Ruach, ¿sí? Y esto dice en el Génesis 2:7, ¿verdad? Que eso hace que el ser humano sea un ser vivo. Eso va a decir. Dice, y Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, que recordamos otra vez, está allí los huesos secos de Ezequiel. En otro momento platicaremos de ello. Esta imagen, espero que sepan lo que estoy diciendo. Y entonces sopla sobre ellos, sobre esa nueva, esa comunidad, y es lo que les da la vida, lo que le da la vida y forma ahí la nueva iglesia. Esta nueva iglesia, ¿verdad? Y en esa nueva iglesia les da algo muy importante, el perdón de los pecados, pero también algo muy riesgoso, que les da el poder de detener los pecados, no tan solo de perdonarlos, sino de retenerlos, con aquello de que lo que ustedes perdonen será perdonado y lo que ustedes retengan será retenido. Y entonces aquí, ese es el primer día, y quiero pasar, que veo que el tiempo se nos está pasando. Al día siguiente nos habla de Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, llamado el gemelo, ¿verdad? Porque se parece a nosotros. Dice, no estaba cuando llegó Jesús. Esos días antes los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Le dan el anuncio, es decir, Tomás, Jesús ha venido. Se han cumplido las palabras que Él nos ha dicho. Y va a decir algo Tomás muy interesante. Él respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, que les había enseñado las manos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí Jesús va a completar la fe de este discípulo. Va a completarla. Pero, ¿cuál? Y cierro con esto, lo que les decía al principio. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Cómo nos vamos a encontrar con Jesús resucitado? Con la alegría de la comunidad. La alegría, hermanos y hermanas, es un signo esencial de la presencia de Dios en la vida de las personas. La alegría. No una alegría superficial de aquel que se ríe, sino la alegría de saber que está unido profundamente a Jesús, no obstante que las cosas estén de cabeza o oscuras. Mantener la alegría. De hecho, San Francisco de Asís, mi santo patrón, decía eso, ¿no? Cuando narraba ¿cuál es la alegría perfecta?
Y él decía, la alegría perfecta no es que se conviertan las personas, no es que uno hable todos los idiomas. La alegría perfecta es cuando, dice él, cuando un día yo sea rechazado en mi comunidad, donde me corran a palos, donde mis deseos de encontrar alimento, de encontrar calor, de encontrar cobijo en esta historia bonita, en otro momento la contaré toda completa, dice, y que yo me vaya, ¿verdad? Me vaya cuando he experimentado todas estas calamidades y estos rechazos en donde yo esperaba otra cosa y me vaya con paz en el corazón. Esa es la alegría, esa es la felicidad completa, ¿sí? Y esta es la señal del discípulo. El domingo pasado en la homilía yo decía algo que, evocando a Nietzsche, Federico Nietzsche, decía él que él detestaba a los cristianos porque predicaban la resurrección, pero no teníamos cara de resucitados. Y yo les decía en la homilía, citando pues algunos predicadores, dile a tu rostro que Cristo ha resucitado. Dile a tu rostro. Es el primer anuncio que le tenemos que decir, es a nosotros mismos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y el discípulo falla de reconocer la presencia de Jesús resucitado en sus hermanos que le han dicho hemos visto al Señor y están transformados porque la alegría transforma. La alegría transforma, esa es esa comunidad nueva. Por eso el Papa Francisco en de mucha gracia nos ha dado ese documento tan hermoso que les recomiendo. Ojalá que no estemos enviciados por los documentos del Fiducia Supplicans, por algunos malos entendidos que se han suscitado conforme al Santo Padre, que no descartemos al Santo Padre, que es decir, que no tiremos el agua con todo y bebé, que hay muchas cosas muy hermosas y que nuestro Santo Padre no es perfecto, pero que es importante amarlo y que es importante recibir lo que a través del Espíritu Santo nos sigue concediendo y nos habla de la alegría del Evangelio que transforma nuestras comunidades y quiere transformarnos. Y entonces, a esos 8 días, se aparece Jesús estando las puertas cerradas nuevamente, es decir, las puertas cerradas significan el corazón de Tomás. Y Jesús nuevamente viene. Ahí donde no está formada nuestra fe, donde hay muchas dudas, donde hay tinieblas, nuevamente la presencia de Dios se hace presente y le dice, la paz esté con ustedes. Y entonces le dice a Tomás, trae tu dedo, acerca tu mano a mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Y vemos cómo la transformación de Tomás, porque no todos tenemos diferente proceso. Sí, todos tenemos diferente proceso y eso es lo que necesitaba Tomás. Y entonces Tomás dice la confesión más hermosa que seguimos sosteniendo en nuestras vidas, que hoy ya no es mandatorio decirlo en voz alta, ya no se dice cuando está la consagración que se muestra el pan consagrado y el vino consagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo se nos muestran y decimos Señor mío y Dios mío. Antes era mandatorio poderlo decir, que se escuchara. Hoy nos invita a la liturgia que se diga en el corazón solamente, ¿verdad? Algunos sacerdotes yo he visto que le han pedido a la comunidad, ¿verdad?, que lo digan en voz alta, porque de repente, si no se dice en voz alta, ya nadie sabe que tenemos que decirlo en nuestro interior, ¿verdad? En nuestro interior. Entonces, a veces algunos sacerdotes invitan que la comunidad lo diga en voz alta. No veo nada de malo, sin embargo, la idea es que esa confesión la hagamos personal y que se haga en silencio cuando veamos el pan consagrado y que no necesitamos meter nuestro dedo ni meter nuestra mano. Y dice Jesús, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Yo creo que cuando estamos hincados y miramos ese pan y decimos, Señor mío y Dios mío, podríamos escuchar esas palabras si ponemos atención. Feliz tú. Feliz tú, y tú vas a ser señal del resucitado porque has creído. Feliz tú que has creído sin haber visto. Te bastan estos símbolos tan sencillos. Te basta esta pobreza y te basta esta comunidad. Te basta ese sacerdote que está ahí con toda su pobreza para tú decir, Señor mío y Dios mío.
Bien, pues aquí les dejo, les doy la bendición y felices Pascuas a todos ustedes. La próxima semana estaré en retiro, voy a hacer todo lo posible por grabar el video, pero si no por ahí estaré otra vez un poquito ausente. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felices Pascuas.